Exigen en el momento, en función de garantizar la soberanía y la autodeterminación sobre nuestro destino, debemos dejar claro lo siguiente: ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos. Asimismo, ninguna democracia liberal con libertades ciudadanas es tal si el modelo económico se impone pasando por encima del derecho de las personas. Se está construyendo un modelo sobre la primera premisa, y esto puede derivar que este nuevo momento político sea más bien un camino a la tecnocracia autoritaria. Estamos seguros que no es lo que pide y clama el pueblo venezolano. Las decisiones en materia económica marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más transparente y menos aún respetuoso de los derechos humanos. Hasta el momento no se puede afirmar que las instituciones se encuentren en un proceso confiable, sostenible y efectivo para transformarse y así cumplir con independencia su mandato constitucional. Esta transformación no tiene en el poder su principal aliado. Al contrario, este ralentiza y distorsiona el proceso que se vive actualmente en el país. Es una misión de la sociedad civil y dentro de ella, lógicamente, de las organizaciones de derechos humanos, impulsar que se restablezca la vigencia de la Constitución. El principal reto para ello es la capacidad que tengan las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y las organizaciones políticas para que, pese a sus diferentes prioridades y mandatos, puedan articular sus demandas y coordinar una lucha común por la democratización. Y en ese sentido necesitamos asegurarnos de que cada organización preserve su identidad, su autonomía e independencia, que cada cual desempeñe su rol de la mejor manera. Repito hoy acá algo que suelo decir casi que todos los días a mis compañeros de Provea: los tiempos difíciles no eximen de hacer las cosas bien. En palabras de la muy respetada profesora ucevista Moraima Guanipa, es fundamental seguir desarrollando nuestra capacidad imaginativa e intelectual, la capacidad organizativa y la capacidad técnica para dar respuesta al nuevo entorno social. Por otro lado, no puede faltar la visión de planificación. Es un ejercicio que nos ayuda a mirar no solo la ola que nos acecha, sino aquel oleaje fuera del alcance de nuestra vista, y desde ese difícil equilibrio sobre las olas, como lo llamó el Libertador en su momento, entonces vislumbrar con serenidad y temblanza el porvenir, marcado por un desafío nada menor, que es la reconstrucción republicana y la reinvención del proyecto nacional democrático inconcluso, el cual ha sido herido de muerte, pero no ha fallecido. Sobrevive ese proyecto republicano y democrático en la gente, en las madres que llevan a sus hijos a las escuelas, consciente del destartalado estado del plantel. Sobreviven los profesores que subsidian con enorme sacrificio la enseñanza universitaria. Sobreviven aquellos padres que a duras penas logran pagar la matrícula privada. Sobreviven el canto alegre de una juventud que vive tiempos inmerecidos, pero cuya aproximación al mundo desde la diversidad y la libertad nos hace soñar con un país decente donde vivir plenamente sea grato y decoroso, como era también el sueño de nuestro entrañable maestro Rómulo Gallegos. Finalmente, queridos colegas, profesores, autoridades, representantes del cuerpo diplomático, familiares y víctimas, todos de un modelo cruel que persiste, estos son tiempos de grandes desafíos. No para perseguir ni para descalificar. Es un tiempo donde se hace impostergable la tarea de pensar juntos cómo construir un horizonte compartido de país que nos movilice en torno al futuro que deseamos y que creo absolutamente que es posible todavía construir. La democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos. Desde Provea y junto con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía, a todos los actores,
para que orientemos nuestros esfuerzos hacia la conquista del derecho a vivir en democracia. Proponemos que este sea nuestro gran lugar de encuentro político, más allá de la deriva política cotidiana, de las mentalidades de campanario y los recelos lugareños y mezquinos, de la desconfianza que ciertamente existe, más allá de las identidades partidistas, más allá de las consignas en disputa. Tenemos derecho a luchar por ese derecho de vivir en democracia y a vivir en dignidad. Gracias absolutamente por venir, gracias por acompañar a Provea en este camino y nuestro compromiso claro de seguir junto a ustedes en defensa de la dignidad, porque creemos que el único camino posible es recuperar la dignidad humana. Muchísimas gracias. Ahora la profesora, socióloga y coordinadora de investigación del Programa Venezolano de Educación, Acción, Derechos Humanos, Provea, Lizeth González, tiene el desafío de resumir lo que se hizo en este informe. Adelante, profesora. Muy buenos días a todos y de verdad muy agradecidos todos con la presencia de todos estos activistas, organizaciones, profesores en la presentación de nuestro informe anual. Como bien acaba de decir Adriana, es difícil resumir 14 capítulos en 10 minutos, que es el máximo tiempo que tengo para hablar. Así que vamos a ser muy breves y refiriéndonos a solo algunos de los derechos que están evaluados en el informe. Lo primero que queremos resaltar es cómo la deuda social en 2025, digamos, creció. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un salario mínimo estancado en 130 bolívares desde 2022. Eso en diciembre representaba $0,45 al mes. Ese salario mínimo estancado no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de fuerte devaluación del bolívar y alta inflación. De acuerdo a las cifras oficiales que publicó el Banco Central a comienzos de este año, la inflación en alimentos fue 260% el año pasado. Y pese a eso, o aún considerando el ingreso mínimo integral, que no es salario, al que hace referencia el gobierno, que suma una serie de bonos, que son $160 el año pasado, si sumáramos todo eso, aún ese ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de la población. Por esa situación que es materialmente imposible sostenerse con lo que los trabajadores están ganando, diversas organizaciones registraron aumento en la desnutrición infantil, en la inseguridad alimentaria de los hogares y toda una serie de indicadores que dan muestras de cómo la población venezolana está sufriendo los embates de esta dura situación económica. En este contexto es donde podemos ver que pese a la represión que se desató en 2024 y que se mantuvo en 2025, el movimiento de los trabajadores siguió en la calle exigiendo sus derechos. De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, más de un cuarto de las protestas que se registraron en 2025 fueron por derechos laborales. Y eso nos explica ese dato muy fuerte de que pudimos registrar más de 130 trabajadores detenidos durante 2025. Cuando pasamos a los que son las principales áreas de la política social, que son educación y salud, lo que vemos es también un panorama complicado. Durante 2025 cayó el presupuesto de ambos sectores en términos reales. En educación básica hay unos esfuerzos que se debe reconocer del nuevo ministro de Educación por tratar de incluir a más jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad en las escuelas. Y eso se refleja en cifras independientes. Por ejemplo, en Venezuela registra un aumento, digamos, modesto de la asistencia escolar en todos los grupos de edad. Sin embargo, persiste el problema de que las escuelas no están en capacidad de brindar atención a los niños, niñas y adolescentes de lunes a viernes. De acuerdo a un Venezuela también, 30% de los niños del país no asistieron 5 días a la semana a clases durante 2025.
Otras fuentes nos muestran cómo las barreras económicas para el acceso al derecho a la educación están también incrementándose, y los datos de COVID que se presentaron la semana pasada lo refuerzan. Está creciendo la brecha, la distancia entre la tasa de escolaridad de los niños dependiendo del origen socioeconómico de sus padres. Entonces, lo que debería ser un derecho universal, como la educación, que no solo está en los tratados internacionales, está en nuestra Constitución, es algo que se está viendo vulnerado directamente por la situación económica tan dura que están viviendo los hogares. En términos de salud, la encuesta nacional de hospitales del año pasado mostraba que el 89% de los centros hospitalarios no contaba con insumos suficientes, 88% no contaba con medicamentos. En el monitoreo independiente que se provee a través de las denuncias que están en prensa sobre el derecho a la salud, este año se registraron más de 94.000 denuncias de violaciones en el derecho a la salud, y allí los principales temas o los motivos de la denuncia fueron precisamente la escasez de los insumos en los centros de salud, encontrar servicios inoperativos, y algo que es muy preocupante y que van a ver en nuestro informe es cómo ha venido incrementándose en los últimos años las denuncias porque hay cobros en los servicios de salud que se supone son públicos. Además de esto, bueno, la situación de salud de los pueblos indígenas que ya se mencionó, la baja cobertura de las vacunaciones, todo esto nos muestra una situación de salud también muy complicada y que viene siéndolo desde la pandemia. Además de eso, tenemos el tema ambiental, que nos pareció importante también incluir en este muy rápido y breve resumen que tenemos que hacer de nuestro informe. La minería es un problema, y no solo porque estamos cumpliendo 10 años de la aprobación del Arco Minero del Orinoco, sino además porque la minería se está expandiendo a múltiples sectores del país. Eso lo van a ver con detalle en nuestro informe, en Zulia, en Lara, con efectos devastadores sobre el ambiente. En el sur del Amazonas, eso ha tenido impacto sobre los derechos de los pueblos indígenas, cosas sobre las que no voy a exponer, porque bueno, tenemos aquí una dirigente indígena que nos va a contar eso de primera mano. Pero también el informe lo alerta, hay un riesgo grande de desertificación en el semiárido larense por efecto de la minería del carbón. Venezuela se encuentra en importante riesgo por el cambio climático. Vamos a tener afectaciones importantes como en las sequías más prolongadas, lluvias más intensas, eventos climáticos extremos. Y preocupa la ausencia de políticas para mitigación de estos efectos del cambio climático, y sobre todo que todo este proceso extractivista de la minería y del petróleo lo que van a hacer es agravar estas vulnerabilidades que ya tiene el territorio venezolano. Y este tema ambiental no es una preocupación de allá lejos, allá en una selva, sino que tiene efectos sobre nuestras cuencas de agua. Explica por qué es tan difícil tener agua en las distintas ciudades y regiones del país. Pasando al tema de los derechos civiles y políticos, vemos cómo hay una escalada de las violaciones, y aquí hay que tener un asunto claro. Las denuncias por ejemplo, de detenciones son menores que las de 2024, porque el pico de detenciones de 2024 fue inusitado para nuestra historia. Sin embargo, registramos en 2025 596 violaciones a la libertad personal, y lo que enfatiza ese capítulo del informe es cómo la represión está siendo en 2025 más focalizada, más dirigida hacia dirigentes políticos, dirigentes sindicales, periodistas, personas defensoras de derechos humanos. Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025. Se registraron 160 víctimas. Y este contexto de las violaciones a la libertad personal ocurre en un entorno donde no se están garantizando los derechos básicos de las personas detenidas, como el derecho al debido proceso, al nombramiento de un abogado de confianza. Se denegaron los recursos de habeas corpus que se introdujeron por diversos casos durante 2025. Y en resumidas cuentas, lo que ya mencionaba Oscar, no tenemos un poder judicial independiente, y en virtud de ello,
Por 10º año consecutivo, Venezuela fue el último de todos los países del mundo, 142 países, si no me equivoco, evaluados en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Tenemos además la situación del derecho a la vida y de la integridad personal. Durante 2025 tuvimos 659 denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal y tuvimos al menos 42 víctimas de tortura durante 2025. Se registraron 336 víctimas de violaciones del derecho a la vida y, detalle muy importante, 54% de estas víctimas son jóvenes entre 18 y 30 años. Continúa allí vigente un patrón de etiquetamiento y criminalización de los jóvenes pobres hombres, ¿no?, de nuestros barrios populares. Y lo más importante, el Ministerio Público no investigó ninguna de estas muertes. Entonces, bueno, sé que es un resumen muy breve. Los invito a leer nuestro informe. Y aquí hay un detalle que les voy a decir. Ustedes recibieron un libro cuando llegaron acá al auditorio. Ese es solo el resumen ejecutivo. En nuestra página web, provea.org, están los capítulos completos con toda la información detallada de todos los derechos evaluados para 2025. Muchísimas gracias. Y el informe El eclipse de la Constitución también tiene un capítulo especial llamado Venezuela, el 3 de enero de 2026 y el fin de una época, escrito por la historiadora, profesora universitaria Margarita López Maya, quien no está aquí hoy, pero ha dejado un video en el que envía sus palabras y su diagnóstico sobre ese post 3 de enero. Una nueva élite política al poder, de la mano de un liderazgo carismático, un teniente coronel retirado, que Hugo Chávez Frías, que gana las elecciones de 1998, las elecciones presidenciales. En ese primer capítulo hablamos sobre el primer proyecto político del chavismo madurismo, que es el proyecto de democracia participativa, y protagonista de los principales hitos y características de esa primera administración de Chávez. El segundo capítulo ya se adentra en lo que es la segunda administración o el segundo gobierno de Chávez. Y ahí se produce un cambio en el programa político del chavismo madurismo, un cambio que se representa en un proyecto político conocido con el nombre del socialismo del siglo XXI. Ese fue vendido por parte de Chávez como un proyecto continuidad de la democracia participativa y protagónica aprobada en la Constitución de 1999 durante su primera administración, pero en realidad es otro proyecto político en donde ya se adentra de una manera continua, sin pausa, a la erosión de las instituciones de la democracia liberal representativa en Venezuela para ser reemplazado el régimen político participativo por un régimen llamado socialista del siglo XXI. En el tercer capítulo se abre una parte de Chávez, las elecciones de Nicolás Maduro, como el sucesor señalado Calero por Hugo Chávez, quien va a ganar las elecciones un mes después de la muerte de Chávez, pero por muy escaso margen. Y eso hace que realmente estemos entrando en otro tipo de régimen, porque a diferencia de Chávez, como podría incluso decir, Chávez es lo que hoy en día se conoce como una democracia iliberal. Es decir, Chávez no respetaba las instituciones de la democracia representativa, pero siempre ganaba las elecciones. Y la ganaba por amplio margen. Entonces, la opción autoritaria se abrió y vamos a desembocar en un régimen autoritario abierto hacia el 2015-2016, cuando, a raíz de un triunfo electoral en las parlamentarias del 2015 por parte de las fuerzas opositoras unidas en la mesa de la Unidad Democrática,
el gobierno de Nicolás Maduro toma conciencia de que es una minoría y que no puede sostenerse. Entonces comienza una estrategia ya continua de desmantelar lo que quedaba, los residuos ya que quedaban de una democracia en Venezuela, y comienza a gobernarse a través de estados de excepción, de estados de alerta, y ampliarse, hacerse más férrea el control sobre la población. Ahí se desarrolla también lo que le queda a la sociedad venezolana, que ve el eclipse de sus derechos humanos. Bueno, le queda la resistencia en la calle, porque realmente no tiene canales de comunicación con ese poder que comienza a ser cada vez más concentrado y que se sostiene sobre la represión. Y entonces vamos a ver, y eso lo vamos a escribir también en este informe especial, los signos de protesta, que como forma encuentra la población en una larga tradición que en Venezuela y en América Latina, que sale permanentemente a la calle a resistir, a quejarse, a demandar un regreso a formas institucionales, un regreso al acceso a sus derechos humanos básicos, sobre todo económicos, sociales y culturales, pero hay algunos áreas donde los derechos civiles y políticos también predominan en una buena parte de esa movilización. En el capítulo 4 nos enfocamos en las cifras de la crisis humanitaria compleja que ya para el año 2016 está siendo reconocida por Naciones Unidas. Es el resultado de estos desarrollos políticos, el autoritarismo económico, el colapso de los precios petroleros, sin que se hubiera desarrollado a lo largo de los años anteriores un modelo que reemplazara el extractivismo rendido al final del siglo XX, que había ya llevado una crisis estructural, que fue lo que llevó justamente el cambio de élite política a finales del siglo. El quinto capítulo, ya de cierre, pues transcurre a partir del operativo naval y militar que despliega los Estados Unidos a partir de septiembre del 2025. Ahí se caracterizan las nuevas relaciones que comienzan a desarrollarse entre Estados Unidos y Venezuela. A raíz pues, del cambio de gobierno de los Estados Unidos, cuando asciende a la presidencia de Donald Trump, y cambia pues, las estrategias, los diagnósticos y las estrategias que se tenían con el relacionamiento con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es aquí en este momento donde nosotros pensamos que se cierra el ciclo del terrorismo maduro. Un ciclo que comenzó con grandes expectativas y que incluso podríamos decir que en su comienzo fue un movimiento social, electoral, bolivariano, pero que con los años se fue degradando entre constituyentes, no el pensamiento bolivariano, sino en el pensamiento de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por eso lo llamamos una etapa chavista madurista, en lo que hoy en día podemos considerar que es un régimen que continúa el régimen autoritario de Nicolás Maduro, pero ahora tutelado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa? El tutelaje significaba, en primer lugar, que las directrices que emanan de la presidencia en este momento del Ejecutivo Nacional de Venezuela son directamente supervisadas, sino impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la situación que tenemos en Venezuela. Comienza entonces en estos meses un gobierno que sigue siendo autoritario, que sigue manteniendo una parte de las estructuras de poder que tenía durante el gobierno de Nicolás Maduro, pero que a través del tutelaje de los Estados Unidos comienza a abrirse, primeramente hacia una reactivación económica, hacia una excarcelación y o liberación de presos políticos y algunos otros aspectos de alivio, apertura muy tímida todavía de medios de comunicación privados, con los cuales comienza a recuperarse en Venezuela algunos de los derechos humanos. Una de las conclusiones que uno puede tener desde que sale del informe especial de Provea es que los venezolanos, aunque han pasado muchos lustros, décadas, tratando de retomar la institucionalidad democrática, sin lograrlo, sí permaneció en la sociedad venezolana la memoria, la socialización de las bondades del régimen democrático y de las bondades de los valores de la igualdad y la justicia social y de las libertades públicas. Desde el mismo enero se abrieron, digamos, dos escenarios gruesos, podríamos decir. Al mantener, y hacer la voluntad de los Estados Unidos, mantener la élite en el poder,
la coalición dominante de Nicolás Maduro en el poder, indudablemente se abrió la posibilidad de que un escenario en el cual nosotros sigamos dentro de un régimen autoritario modificado para adaptarse a los intereses de los Estados Unidos. Lo que predomina por parte del gobierno de los Estados Unidos es primero una reactivación económica, mantener el bloque de dominación en el poder para que ella misma se desmantele y eventualmente, si sale la cosa como yo desea, ir a una democracia, que sería crear las instituciones para ir a una democracia, a unas elecciones presidenciales y de todo rango en Venezuela en el mediano y largo plazo. En el otro extremo, diría yo, está el anhelo de la sociedad venezolana, que la madrugada del 3 de enero iba a celebrar y quedó un poco la sonrisa congelada, no estoy siendo cuenta de que iba a continuar el gobierno autoritario porque así lo había dispuesto el gobierno venezolano. El problema sí que nosotros convergimos en algún momento con los intereses de Estados Unidos de tratar de resolver el problema de Nicolás Maduro y Silvio Flores, que se ha vuelto inmanejable, ingobernable y ya prácticamente no hay posibilidad de resolver la crisis humanitaria compleja, la catástrofe que está viviendo, que ustedes estuvieran en el poder. Pero a partir de ahí, los intereses no son los mismos, pero el interés de Venezuela es volver a los venezolanos, es volver a una institucionalidad de derechos, de exceso de derechos humanos básicos y de la población y sus derechos civiles y políticos, y creando un gobierno que los represente. Entonces, aquí se le abre a la sociedad venezolana un importante desafío. La sociedad venezolana sintió que la puerta se destrancó a la madrugada del 3 de enero, pero que la puerta no termina de abrirse para poder ir hacia la transición democrática. Y ahí es donde se retoma la necesidad de la sociedad civil, del desarrollo de pautas de la sociedad civil y de la sociedad política, por comenzar a abrir la puerta que conduzca a la transición democratizadora del país. De hecho, eso está pasando prácticamente desde la primera semana de enero, cuando comenzó este movimiento alrededor de los presos políticos que no terminaban de liberarse, que los encarcelaban, pero no les dieron medidas cautelares, y las familiares se apostaron en las puertas de las diferentes cárceles. Ahí comienza, y me parece que ese es el símbolo del comienzo de la búsqueda de la recuperación de los derechos civiles y políticos de la población, y detrás de esas organizaciones comienza un movimiento social acompañado por la ONG de derechos humanos, acompañado por actores sociales diversos de la sociedad, acompañado por universidades, por colegios profesionales que comienzan a dictar los puntos que son necesarios para crear una ruta de democratización, que hay las reformas a las leyes que hay que hacer, la abolición de leyes que hay que hacer, como la ley del odio, la ley Mordaza, todo esto. La sociedad civil comienza a decir las cosas que hay que hacer para englobar esta sociedad hacia una ruta democrática. Pero indudablemente la sociedad civil, que ha sido la protagonista en estos primeros meses, no basta. Hace falta la conducción política, el regreso del liderazgo político de Venezuela, la liberación de los líderes políticos que están todavía retenidos en la cárcel, para que se reconstituyan los partidos políticos, se reconstruya el espacio cívico y se reconstruyan los espacios de deliberación y de debate, para sí ya poner sobre la mesa la agenda de las instituciones, uno de los primeros pasos que hay que lograr en la construcción de instituciones que permitan llegar a unas elecciones presidenciales dentro de pautas que garanticen un triunfo claro, legítimo, transparente, y que ese liderazgo que salga de esas elecciones pueda conducir entonces realmente a la transición hacia la democracia venezolana. Eso es lo que estamos esperando y creemos que esa es la etapa, esos son los desafíos de la etapa que está comenzando. El informe especial es producto de una investigación muy larga. Bueno, era el video que enviaba la profesora historiadora Margarita López Maya, pero ahora le vamos a dar la palabra a un hombre que estuvo 1675 días encarcelado y que sabe bien parte de lo que habló Margarita López Maya en este momento. Javier Tarazona, parte de Fundaredes, organización aliada a Provea. Bienvenido, Javier.
¿Cuánto ha pasado durante estos años de eclipse? ¿Cuánto dolor? Hoy, indudablemente, me siento muy movido en este auditorio. Primero por lo que representa Provea para nosotros los venezolanos. Por lo que cada uno de los que está acá nos mueve durante estos años de eclipse, de la Constitución, tiempo de mucha oscuridad. Ciertamente 4 años y 7 meses de cautiverio en un lugar muy oscuro que procuré convertir en un lugar de luz. Y hoy veo a rostros de la familia de hermanos con los que conviví y puedo comprender la esperanza que hay en ellos, porque las rejas nunca han callado la verdad. El eclipse, esa oscuridad, nunca han tapado la verdad que detrás está el sol y que nosotros somos luz. Sin duda alguna que este es un acto de resistencia para reclamar que la Constitución tiene que respetarse. Este es un acto donde se encuentra el dolor y la esperanza. Estar hoy aquí en la Central de Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y en este auditorio me recuerda 23 años atrás, INTI, en este mismo auditorio. Bajo este techo que es el patrimonio de la libertad, esto no es un acto protocolar. No, es la esperanza de los más de 8 millones de venezolanos que están afuera anhelando finalmente volver, y que no sigamos viendo a la familia en un cumpleaños, en un sepelio, por un teléfono. Es esos más de 600 hermanos que están privados de libertad, que muchos de ellos no pueden abrazar a sus seres queridos, a sus hijos, no pueden sentirlos, que lo ven detrás de un vidrio. Y no es mi dolor el que vengo yo hoy a compartir en estos segundos que ya están terminando. Es el silencio y la indiferencia de muchos, quizás. Es el desconocimiento de mucha gente que no quiere reconocer que esta tragedia no puede seguir pasando. Decía hace unos días, 47 días pasé sin bañarme, pero no es el dolor de esos 47 días, donde me servían la comida, defecaba. Aquí está Omar de Dios García, quien compartió conmigo celda, Tigrito del Castigo, simple y llanamente por ser un activista. Y seguimos judicializados. Salgo de aquí, voy al tribunal de audiencia de juicio, porque pretenden callar la verdad, porque se pretende negar la realidad. Entonces, en esta presentación del informe de Provea es ese faro que ha estado siempre cuando la noche se pone más oscura. Y esto que hemos escuchado hoy no es otra cosa que mostrar ese faro en medio de un tiempo de tanta oscuridad. Y Provea merece todos los aplausos posibles, todos los aplausos posibles. El eclipse no es la ausencia del sol, es la interposición de la arbitrariedad sobre el derecho a vivir con dignidad.
Por eso nuestra denuncia es que la Constitución la han convertido en un escudo roto. Se nos ha dicho incluso que la emergencia humanitaria compleja es un fenómeno inevitable, pero eso es mentira. La crisis que muerde el estómago de los venezolanos y que vacía nuestras escuelas tiene un origen claro, y es la violación a la Constitución. Es ese eclipse que nos imponen. El eclipse de la norma ha dejado a oscuras la transparencia, ha anulado la justicia, ha proyectado una sombra de impunidad sobre todo el país. Cuando la Constitución se ignora, el ciudadano queda a la intemperie. La emergencia no es solo falta de recursos, es la falta absoluta de un Estado que reconozca los límites de su propio poder. Entonces, hoy hablo desde el dolor, pero con una posición firme. Hoy hablo como víctima porque conozco el peso del asedio, de la arbitrariedad, de la incertidumbre, de la ausencia del orden. Hablo como activista y como defensor de derechos humanos, porque he caminado por las comunidades venezolanas escuchando a la gente. Ese grito silencioso del pueblo de la Venezuela profunda que no se rinde. Y hoy hablo como educador en este auditorio, convencido de que la única forma de disipar este eclipse es a través de la formación de ciudadanía, de una ciudadanía que no mendigue derechos, sino que los ejerza. Y llamados a la acción en medio de ese pasillo estrecho. No podemos ser simples espectadores. Si nos quedamos mirando el eclipse, pues vamos a seguir teniendo eclipse. Nuestra tarea es ensanchar ese pasillo estrecho de la transición. Es recuperar en la Constitución lo que anhelamos, la transición. No es cambiar un texto, es reconstruir un tejido social. Desde la escucha activa hay que escuchar a la gente. Hay que reconciliar este país. Pero reconciliar este país no son frases huecas ni vacías. Es transformar el dolor. Es organizar a la ciudadanía. Y son tareas pendientes la reparación y la memoria. Si el poder ha usado la ley para oprimir, nosotros usaremos la verdad para ser libres, para liberar. Porque la dignidad no se negocia y los derechos humanos no son una concesión del Estado, son nuestra propia esencia. Mucha gente pequeña está haciendo en lugares pequeños cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas pueden cambiar al mundo. Provea cumple 38 años documentando la sombra, pero también sembrando la luz. A los colegas de las distintas organizaciones, a los estudiantes, a los profesores de esta casa que vence las sombras, y a cada víctima que hoy nos acompaña, no permitan que el eclipse les haga olvidar que el sol sigue ahí. Que mis palabras sean solamente la denuncia de tantas heridas, pero también que podamos todos ayudar a sanarlas. Que la lucidez nos guíe, que la humildad nos sostenga y que el amor por Venezuela sea el motor que nos devuelva una vez más la libertad. Gracias.
Bueno, y obviamente así como Javier, hay personas que están también sentadas ahí, que estuvieron en prisión y que afortunadamente ya están fuera de ella, aunque muchos con procesos judiciales abiertos. Bueno, varios están en esta primera fila y ustedes los conocen, pero nos corresponde seguir y ahora le damos la palabra a Liz Hernández. Liz es lideresa indígena Pemón de la comunidad de Maurá, en la Gran Sabana, en el estado Bolívar, y es monitora indígena de la Escuela de Formación Indígena José María Porta. Bienvenida, Liz. Guadubecuman Provea. Esta mañana quiero hablar como una mujer resiliente, una mujer de una gran nación indígena que es única en el mundo. Comenzando primero con una reflexión. Nos reconocen como patrimonio cultural de la humanidad, pero cuando nosotros reclamamos nuestro derecho y nuestro deber, nos ignoran como indígenas. Voy a hablar desde dos puntos distintos de la realidad del municipio Gran Sabana, en la parte de la minería ilegal, que ha generado una crisis en la inseguridad, sobre todo, violando nuestros derechos. Cada comunidad enfrenta su realidad. He estado en dos partes, en la Gran Sabana, en mi comunidad nativa y en una zona minera, donde no puedo expresar la realidad en 5 minutos. La devastación ambiental, lo que afecta la minería ilegal en las comunidades en varios ámbitos, en la parte de salud. En la salud hay un alto índice, como mencionaron, de enfermedades como la malaria, enfermedades de transmisión sexual y un alto índice también donde las mujeres indígenas, hombres indígenas, se han visto obligados a practicar esta actividad, donde personas de otro país llegan a nuestras comunidades a destruirlo. Y ahora, actualmente, con esta nueva ley de la mina, no nos han tomado en cuenta cuando dicen y hablan de lo que es obligatoriamente la consulta previa. No nos han tomado en cuenta. Y sin embargo, los líderes indígenas todavía se mantienen en la resistencia, a pesar de muchas diferencias que tengamos entre hermanos indígenas. Cuando nos unimos, cuando la palabra es cierta, cuando nos unimos por una sola causa, estamos todos como indígenas, sin importar la ideología política. Pero cuando queremos luchar por nuestras comunidades, por nuestro territorio, que donde hay la verdadera riqueza es nuestros patios, nuestros ríos, nuestras sabanas, nuestros tepuyes. El Estado o el gobierno, donde menciona en su nueva ley que va a ser una minería responsable, ellos han fallado en su rol de protector. Pero ahora, nosotros como indígenas, queda de nuestra responsabilidad
de sí cumplir como protectores de nuestras tierras. Hemos enfrentado muchas situaciones en temas de la inseguridad, grupos armados. El caso reciente fue el 18 de febrero, donde el sede del Consejo de Caciques Generales fue atacado por grupos armados. Una sede que es respetado por las comunidades indígenas, donde 6 sectores hacen vida, 6 sectores de capitanías generales, habiendo 11 cuerpos de seguridad en un municipio tan pequeño, y sin embargo violan nuestros derechos de seguridad. Y sin embargo, a pesar de estos conflictos que nosotros enfrentamos, quiero ser también una luz para mi comunidad, para mis hermanos indígenas, para mis hermanas indígenas. Una de las lideresas jóvenes, me considero joven, porque no todos los jóvenes se atreven a hablar de la verdad. Y sin embargo, seré una de las personas, de la mujer indígena, que pueda impulsar y fortalecer para que más adelante podamos ser una fuerza para nuestros líderes, cambiar la mentalidad de lo que actualmente muchos líderes o pocos líderes tienen. Quiero ser esa luz gracias a la escuela. Tengo muchas experiencias en cuanto con la escuela, que a través de ella, a través de las charlas de derechos indígenas, he podido impulsar un grupo de jóvenes que más adelante espero que esa semilla dé un fruto para que la mentalidad de nuestros jóvenes sea de resistencia. Y por último, quiero hacer un llamado, porque si reclamamos nuestros derechos como indígenas, derecho a la salud, que muchas veces en el municipio donde estoy ha sido ignorado, derecho a la educación, que no nos toman en cuenta. Hablo de manera general, porque hay sectores donde la educación, ellos a través de la minería ilegal, se ven obligados a cubrir las necesidades. Instar al gobierno de que cumplan con su deber con las comunidades indígenas. Callar no es una opción. Muchas gracias. Bueno, y además de las palabras que hemos escuchado acá, y también que reconocer el trabajo del equipo de investigadores de Provea, de los que hicieron el trabajo prácticamente con las uñas y documentaron todo esto que se ve en la página web provea.org. Pero antes de cerrar, también hay que hacer un par de menciones especiales. A pesar de toda la intimidación que hemos visto durante esta década y sobre todo el año sombrío que hubo el año pasado, hay que recordar una escena, la del 5 de agosto de 2025, durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia para exigir liberación de hijos. Madres, señoras mayores, la abuela tuya, tu mamá, tu hermana fueron agredidas
justamente por oficiales, por miembros del Estado venezolano, por grupos armados. Días después, la activista Marta Lía Grajales, que estaba acompañando a estas mujeres, fue detenida arbitrariamente. Y a pesar de la violencia que recibieron, de la revictimización, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia no se ha detenido. Y por convertir el dolor en exigencia y la memoria en herramienta de lucha por los derechos humanos, reconocemos el trabajo del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, y Provea hoy les entrega formalmente este reconocimiento. Señoras, en el medio. Bueno, hoy yo estoy acá acompañando Alcanza. a Comité de Madres. Sí se puede sacar. Y pidiendo también por la libertad de nuestros hijos. Marcos se escucha mejor. Pidiendo por la libertad de ellos. Soy Lourdes García, soy mamá de Remy González. Fue detenido arbitrariamente por un grupo de CELI por pertenecer a un grupo de WhatsApp. Hasta ahorita no le han dado la libertad porque supuestamente no está en la ley de amnistía, pero los cargos que tiene, los mismos que tiene todo el mundo: terrorista, financiamiento y asociación para el delito. Hasta ahorita no sabemos el por qué no han salido Mundre y Rey, que son los de la causa. Queremos respuesta. Ya no más traslado, y estaba en Tocorro, trasladaban ya no queremos más traslado, no queremos más tortura. Queremos la libertad plena de nuestros hijos. Le exigimos al gobierno que por favor nos dé la libertad, porque ya de verdad no aguantamos más. O sea, como madre, como representante de estos muchachos acá hoy, o sea, les pido que por favor nos den la libertad, o al menos nos den una respuesta de por qué ellos no han salido, porque literalmente están dentro de la ley de amnistía y son coelectorales y todavía no han salido. Queremos respuesta, queremos una respuesta ya. Esto lo pagaron, ¿verdad? Ah, no, está encendido. Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, y a estas, la mayoría son mujeres, pero también hay que nombrar a 3 hombres que siempre están con ellas. Los vimos el año pasado de la Fiscalía a los ministerios, en las embajadas, con sus rutas, sus cruzadas. Y hoy no hay un día en que esta gente no esté en el rodeo, en el helicoide y en cualquier otra prisión donde haya un preso político. Los voy a nombrar porque a muchos de ellos ya los conocemos. Edward, Andreina, Yohuanca, Zairán, Jean Cariel, Diego, Sol, la señora Beatriz. Todos ellos forman parte del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. Tan solo en el año 2025
organizaron 56 acciones pacíficas en Venezuela, 26 internacionales en 28 países y 75 ciudades, 29 eventos a través de plataformas digitales y más de 30 comunicados públicos. Su ejemplo va a quedar para la posteridad, para la valentía y, por supuesto, nadie va a olvidar estas caras que vimos en el rodeo, en el helicoide día a día. Amigo Edward, bienvenido a la libertad nuevamente. Bueno, es complejo porque cuando arrancamos esto lo hicimos desde el dolor que significó y sigue significando para nosotros la detención injusta de un ser querido. De lo de retrospectiva, y me acuerdo los días en los que me tocó saber que mi hermano estaba injustamente preso y no saber qué hacer, a pesar de que ya venía acompañando a unos amigos como los luchadores sociales que fueron injustamente detenidos en julio del año 2022. Vivir de cerca eso, la angustia de tener a alguien detenido, es algo que nunca se me va a olvidar, por supuesto, a los que estamos en el comité. En el caso, por ejemplo, de Andreina, la familia Baduel, que todavía sigue esperando a su hermano y que hasta ahora el Estado incluso no ha reconocido públicamente ni ha buscado a los responsables de la muerte de su papá, a pesar de haber cumplido ya 55 meses desde la muerte bajo prisión. Son heridas que quedan el comité por la libertad del preso político. Vamos a seguir visibilizando, y es nuestro compromiso de seguir haciendo memoria. Esta es una familia que ha crecido. En principio éramos un grupo, pero ya se ha convertido en una familia de activistas, de defensores de derechos humanos, de familiares, todas víctimas de la represión más cruel que se ha documentado y que provee incluso en el informe que presenta hoy la ha expresado. A quien por supuesto le tenemos un agradecimiento muy especial, sobre todo a Marino, a Inti, a Rodolfo, quienes han estado ahí desde el principio para acompañarnos, para darnos las mejores recomendaciones y convertir este esfuerzo, como les decía al principio, que nacido del dolor, hoy se ha transformado en una referencia no solamente para el país, sino también para América Latina. Estamos, por supuesto, muy agradecidos por este reconocimiento que nos honra, pero que también nos compromete, porque como familias, como defensores, como víctimas, nuestro compromiso sigue intacto. Hasta que no haya justicia en este país, hasta que no haya democracia, hasta que el Estado no reconozca todos los daños que ha cometido y que continúa cometiendo, no vamos a descansar. Lo que vimos en el caso de la muerte de Víctor Quero es una referencia palpable, actual, de la represión y del Estado cruel que permanece en el poder. Hasta que no logremos acabar con esta política oscura en esta etapa tan difícil para el país, no podemos desistir. Y como comité, ese es nuestro compromiso. Seguir insistiendo en la libertad de los que están actualmente detenidos, seguir documentando las violaciones, los abusos, los atropellos, y seguir insistiendo en que Venezuela tiene que privar la libertad, la democracia, la verdad y sobre todo la dignidad humana, como lo dice y lo expresó Oscar Murillo en su intervención. Para nosotros, nuevamente, es un honor, estamos muy agradecidos por este reconocimiento y queremos
llevárselo por supuesto a todas las víctimas que hoy no están todas aquí, pero que sabemos que también en ellas está el valor, la fuerza y la dignidad que expresa este premio para nosotros. Así que muchísimas gracias y seguimos. Seguimos con nuestro proyecto que saca la tiempo, que es ni uno ni dos, que sean todos. 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 Justicia, justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuente. Justicia, justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuente. Bueno, gracias a quienes nos acompañaron y el equipo de Provea, por supuesto, quiere mandar un fuerte abrazo y un deseo de recuperación a uno de sus fundadores, el profesor Raúl Cubas. Nosotros cerramos esta presentación del informe justamente ya recordándoles que está completo en provea.org. Que les vaya bien. Y que esta vez sí contamos con los libros. ¿Sí contamos con qué? Con los libros. Con los libros, sí. Ah, claro, que lo tienen en el bolso negro que recibieron. Venga, pues, ¿cuáles son las solicitudes extracurriculares? Mira, mi amor, yo tengo presbicia, yo no leo eso. ¿Qué dice aquí?